Sean todos bienvenidos. Los investigadores José Luis Mendoza y Carlina Fernández presentan Bemoles de la educación online en nuestros tiempos. Agradecemos a la Fundación Interconectados por nuestra participación en el 8º Foro Invertido. El propósito de la siguiente disertación no es otro que hacer un breve recorrido sobre lo ocurrido con las soluciones digitales para la educación, una vez que se vean forzadas a ser implementadas por el confinamiento que ocasionó en todo el mundo la epidemia del coronavirus. Partimos de la premisa de que el estado tecnológico hacía viable y posible el despliegue de estas soluciones educativas desde hace varios años. Sin embargo, condicionantes de usuarios, por ejemplo, culturales, económicos o incluso de percepción, no permitieron su uso masivo hasta la llegada de la COVID-19. Donde por necesidad se vio implementado masivamente este tipo de soluciones. El hecho de poder echar mano rápidamente de estas soluciones evidencia que el desarrollo de la técnica estaba ya alcanzado al punto de masificar, pero que se había optado por no hacerlo, pese a que permitiría incorporar parte de los 264 millones de niños que no van al colegio. Según fuentes, de la UNESCO, por ejemplo. Es así como haremos una aproximación a la educación online, entendiendo esta como toda aquella formación que se desarrolla a través de medios electrónicos. Distinto es la expresión educación a distancia, también utilizado para llamar a este fenómeno. Sin embargo, este es más impreciso al existir desde antes de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, pues ya había una educación a distancia, bien sea a través de correspondencia postal o con una metodología abierta, en la cual un específico grupo de individuos que no podían concurrir al aula en búsqueda de educación recibieron un método adaptado a sus necesidades. Esta aproximación en nuestros tiempos, una vez llegado el virus de la enfermedad COVID-19. Realizamos pues un análisis exploratorio con un alcance descriptivo e hicimos también una revisión de casos, por ejemplo, con los Estados Unidos, con Venezuela y con Colombia. Desde los inicios de Internet se planteó un uso educativo de sus capacidades tecnológicas, estando destinada a conectar a universidades distantes y su personal académico e investigativo. Medio siglo después, aún hay mucho por desarrollar. Hablar hoy, por ejemplo, de nuevas tecnologías resulta anacrónico. Internet existe desde hace más de 50 años, tiempo en el cual ha cambiado por completo cualquier faceta de la vida humana. Pero la educación en el aula se resiste a ello, siendo que aún prevalece el mismo modelo educativo desde hace varios siglos. Esta resistencia al cambio, a la migración, a la transición, se encuentra incluso ante el hecho tecnológico. La incorporación de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, en educación ha sido por lo menos lenta, con considerables diferencias entre los países según el nivel socioeconómico, pero aún así más lenta que en otras áreas del quehacer humano. De este modo, en esta transición, más allá de estudiar las causas de la existencia del cambio metodológico o didáctico, nos interesa aquí estudiar una de sus consecuencias. Por ejemplo, la falta de preparación masiva de los educadores en la llamada educación 2.0, educación online y educación. Al respecto, hay opiniones divergentes, como por ejemplo dice Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho Berkeley Law, que cualquier avance en el campo de la educación por medios digitales fue no planeado, por ende sorpresivo. Pero por otra parte, tenemos a quienes pujan en sentido contrario y buscan vencer los obstáculos que solo impiden nuevos medios para llevar educación más allá de los medios tradicionales. La educación tradicional se ve fuertemente limitada, pues requiere una gran infraestructura, inversión,
traslado del educador y no solo del educador, también de los educandos. Todo esto ha conllevado que una gran proporción de la población se vea excluida de la educación formal, pero la tecnología presenta respuesta a estos problemas. Es así como se habla entonces de aprendizaje móvil o mobile learning en inglés, el cual implica el uso de tecnología móvil sola o acompañada con otros tipos de tecnología, como por ejemplo las redes sociales, en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, bien sea en ambiente presencial o a distancia. La UNESCO señala que se puede desarrollar en cualquier momento y lugar y con una variedad de formas. También está el microaprendizaje, que tiene su base en la concepción e-learning y es entendida como una forma de organizar el aprendizaje en secuencias temporales. Se origina como respuesta a la necesidad del desarrollo personal y profesional de las personas que dedican parte de su tiempo a perfeccionar sus competencias en el campo en que se desenvuelven. Centrándonos en nuestro continente, por ejemplo, en los Estados Unidos, un estudio realizado por el Departamento de Educación en el año 2008 evidenció que durante el año académico de 2006-2007, alrededor del 60% de las escuelas públicas y privadas postsecundarias ofreció algunos cursos de educación a distancia. De estas, más del 70% de la inscripción en cursos tenía un componente en línea. Hablamos entonces de hace más de una década. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19, algunas autoridades universitarias expresan que graduar a quienes cursaron sus últimas materias en modalidad 100% online es equivalente a regalar el grado académico. Esta impresión puede basarse en mitos sobre que los sistemas online de educación son fáciles de engañar, bien sea para evaluaciones o sistemas educativos basados solos en la asistencia a clases y no en la adquisición de conocimientos. Ahora bien, en Colombia, los profesores descubrieron que un gran obstáculo es la falta de material asincrónico para el aula, es decir, aquel que puede ser consumido por los alumnos sin el acompañamiento en simultáneo de un profesor. Esto se relaciona directamente a la forma en que ha sido concebida por años, la educación formal en la región, donde el estudiante no es el centro del sistema educativo. Ahora bien, cuando nos trasladamos a nuestro caso particular, al caso de Venezuela, la difícil crisis que atraviesa nuestro país no hace más que agravar este escenario, siendo el país con el peor Internet del mundo, según varios estudios. Esto pone aún más cuesta arriba el hecho que la mayoría de los estudiantes puedan aspirar a una educación online, lo que indiferentemente de la COVID-19 pronostica, lastimosamente, un aislamiento o un posible aislamiento futuro, pues la educación y la industria en el mundo entero es cada vez de mayor conectividad, incluso cuando termine la pandemia. Como vemos, las desigualdades entre países, esa desigualdad global, es igual a una desigualdad educativa. Precisamente esas desigualdades entre países, así como entre los estudiantes individuales dentro de esos países, han influido en los planes educativos nacionales. Todo ello genera, entre otros, la inaccesibilidad a equipos tecnológicos y a la conectividad y el posible pronóstico de aislamiento futuro en algunas comunidades o países. La revisión de casos en algunos países permitió concluir que primeramente se produjo la implementación forzada de modalidad online de estudios formales en varios niveles de educación formal por causa de la pandemia del coronavirus, todo lo cual a su vez generó un cambio brusco y no planificado que trajo como consecuencia una serie de obstáculos que no necesariamente
no necesariamente son de carácter tecnológico, ya que la tecnología existe, evidentemente entendiendo las variables de cada país y varias opciones que se adaptan a las necesidades, sino que los obstáculos tienden a ser más bien culturales, de carácter de percepción, de costumbre y de método. A modo de ilustración, podemos concluir que la educación online vivió la historia del lobo y Juanito, en la cual hubo tiempo y recursos para prepararse antes de necesitarla en serio. Quienes lo hicieron a tiempo vivieron una menor traumática implementación en tiempos de necesidad, pandemia COVID-19, que quienes tenían la tarea pendiente. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país en la región en implementar el programa de UNICEF de una laptop por niño y posee una de las mejores conectividad a nivel, por lo menos, de Latinoamérica. No es de sorprender entonces que casi el 80% de los niños pudieron seguir con normalidad su educación durante el confinamiento. En términos generales, podemos pues esbozar que el confinamiento terminará tarde o temprano, pero la necesidad de una educación formal que incorpore medios online y digitales seguirá creciendo, pese a que se hagan de oídos sordos en algunos países de la región. Y cuando vuelva a ser urgente, se verá quiénes se prepararon y quiénes no. A todos por su atención, muchísimas gracias.